entrevista digital. El día de hoy me encuentro con Roberto Rodríguez, número 15 de Juntos por el Perú. Bienvenido, señor Rodríguez, ¿cómo está? Muchas gracias, muy amable y agradecido por la invitación. Agradecidos de que esté usted aquí con nosotros. Reciprocidad. El día de hoy recibimos una agradable y buena noticia en el país. Ya tenemos vacunas. ¿Qué opina usted de esto? ¿Cómo lo hizo sentir? Primero, es una buena noticia. Trae un poco de calma frente a una etapa muy fuerte de incertidumbre que hemos tenido en el país. Lo peor que puede haber en la vida es la incertidumbre. Uno a veces, para bien o para mal, sabe que hay un rumbo, pero cuando no lo hay es más complicado. Pero al mismo tiempo hay que estar alertas para que haya una distribución adecuada en el tiempo debido y con la prioridad correspondiente. Y en esa medida se necesita más información a la población para evitar cualquier tipo de especulación que genere situaciones nocivas, ¿no? Pero poniendo por delante lo positivo, es una buena noticia para el país. Desde su punto de vista, ¿cuál considera que sería una correcta gestión de parte del presidente Sagasti para poder calmar ese tipo de incertidumbres, especialmente sobre el tema de que hay muchas personas en el país que no están tan seguras de colocarse la vacuna? Bueno, lo primero es que tiene que haber una campaña informativa y educativa más amplia y sistemática. Lo que hay todavía es insuficiente. Cuando uno no informa adecuadamente y en el momento debido, genera involuntariamente vacíos. Y creo que hay un poco de eso. Entonces, el gobierno, el Ministerio de Salud y en general, en coordinación con todos los niveles de gobierno, regionales y locales, y las diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil, tenemos que aunar esfuerzos. Y creo que no es una responsabilidad exclusiva del gobierno nacional, pero sí principalmente. ¿Usted estaría dispuesto a colocarse la vacuna o ya la tiene? No la tengo. No, hubiera querido, ya llegué cuando estaba copado, pero sí, no tengo la menor duda. Volviendo un poco al tema de la candidatura, ¿por qué decidió ser congresista? Varias razones, ¿no? La primera, tengo bastante experiencia en la gestión pública, pero desde el lado de gobierno local, regional y como funcionario técnico a nivel también de gobierno nacional. No he ocupado un cargo político. Claro. Segundo, he tenido una importante experiencia, he sido el decano nacional del Colegio de Sociólogos del Perú entre 2015 y febrero del 19, y en toda la parte del desarrollo social estoy muy involucrado, además de que he sido presidente de los 35 colegios profesionales y miembro del Acuerdo Nacional, lo cual me permitió interactuar, informarme, y frente a la crisis de representación que hay, aquella frase de este Congreso que mal está, no creo que haya otro peor, bueno, no hay que ponernos de costado, ¿no? Porque puede ser muy fácil criticar y no hacer. Bueno, me compro el pleito, quiero postular, aspiro a ser congresista y a representar a la ciudadanía para llevar a cabo desde el plano legislativo, de la representación y de la fiscalización, los cambios profundos y no maquillaje que el Perú requiere. Hay una frase que ha salido un montón a raíz de las protestas que hubieron en el mes de noviembre, que la gente recordó, que es la famosa frase de ¿en qué momento se malogró el Perú?, por decirlo de una manera más bonita. ¿Cuándo fue, según usted, que se malogró el Perú? Con la independencia trunca. Yo creo que, ¿cómo es eso? Yo creo que tenemos un acumulado de 200 años. Brevemente lo explico. 1821, la declaración de la independencia. Recordemos que hubo varios gobiernos entre el 21, Congreso Constituyente el 22, recién Ayacucho el 24, distintos problemas. Los criollos, que entonces eran soporte de la corona española, cual comodines que nos hace recordar a muchos de los de hoy, se reubicaron y se pusieron al servicio del poder. Hay un famoso diálogo entre Pablo Macera y el historiador Jorge Basadre, en el cual ambos coinciden con lo siguiente: los criollos secuestraron la independencia, la desnaturalizaron, la tergiversaron, la limitaron y la pusieron al servicio de los grupos de poder económico, que los gamonales,
terratenientes, la oligarquía del siglo XXI y los grupos de poder económico que critican el Estado, son los que han capturado el Estado para beneficiarse económicamente, pero no para generar bienestar para la ciudadanía, en educación, salud, etcétera. Entonces, desde ese momento estamos arrastrando, y por eso, como Juntos por el Perú, hablamos de que la elección de abril del próximo año es una posibilidad y una oportunidad democrática para caminar hacia una segunda independencia, plena, política, económica y social. ¿Cómo lograría su partido lograr esa independencia, esa nueva independencia? Primero, en el plano económico. Se habla mucho de la libre competencia, pero nuestra economía es principalmente oligopólica. Lo hemos visto en la experiencia del coronavirus, ¿no? Recordemos esos momentos, por ejemplo, cuando buscábamos desesperados medicinas y desaparecieron. A los pocos días reaparecieron a precios exorbitantes. Y uno iba a una u otra botica para la competencia entre comillas. ¿Qué competencia? Mi Farma, Inca Farma, FASA, BTL, el mismo dueño. El grupo Rodríguez Pastor, el multimillonario número 1 del Perú. Entonces tiene que haber un cambio en que haya una economía más competitiva, que no se base solo en la extracción de minerales, sino en una diversificación productiva, donde la agricultura, la agroindustria, la pesca, la minería, el turismo y ahí el comercio y los servicios puedan ser parte de un todo articulado y con un plan de ordenamiento territorial en el Perú, donde cada actividad económica esté en su lugar y que haya zonificación económica y ecológica. Por ejemplo, no podemos seguir con que la minería haga exploración en la zona de nacimiento de los ríos. Es como el bebito, tú lo contaminas y toda su vida. Que lo haga, pero en los lugares debidos, cosa que no se da. Sobre el medio ambiente y el tema ambiental, que ha sido muy sonado estas últimas semanas también, ¿qué tipo de propuesta tiene usted para poder contrarrestar todo este daño ambiental que estamos causando? Bueno, la propuesta es institucional y personal. Yo he tenido una experiencia en el plano ambiental y de un lugar recreativo y de conservación del patrimonio natural, lo que conceptualmente se llama ex situ. Fui presidente del patronato del Parque de Leyendas durante 3 años y el sentido de conservación ex situ fuera de su hábitat natural estuvo orientado a mejorar las condiciones de vida. En la experiencia vivida caía por su propio peso la necesidad de que estos espacios deben ser muy circunstanciales, porque tanto la fauna en sus diferentes especies debe estar en su lugar, como también la flora en su respectivo lugar. Pero en el otro plano es que tiene que haber una educación ambiental tremenda. Desde el colegio. Desde la casa. Una anécdota, ¿no? Un buen día estaba por la avenida Javier Prado con un familiar que había llegado del extranjero y de un micro tiraron una cáscara de plátano y él dijo, caray, qué cochino. Después pasó un taxi y totalmente escape, y luego pasó un Audi, carro de lujo, e hizo lo mismo que el del micro. Yo le dije a mi amigo, ¿y no le dices cochino también a este? El que tiene más instrucción tiene más responsabilidad. Entonces, ahí hay un tema de educación ambiental, de valores, y ahora en una época de cambio climático, con el calentamiento global, con todos los problemas que hay, eso requiere una labor sistemática. Y en la educación, que es una de mis propuestas principales, tiene que tener enfoque múltiple y uno de ellos es el enfoque ambiental, que es fundamental. Así como es importante el medio ambiente, ¿qué tipo de ley o de proyecto tiene usted o el partido en general para las personas que tienen discapacidad? Porque en esta pandemia por COVID-19 hemos visto varias personas con autismo o tal vez personas invidentes o sordas que la han pasado mal, porque a lo mejor, por ejemplo, las veredas son muy pequeñas en Lima. Una silla de ruedas no puede andar tranquilamente, o no todas las aceras están señalizadas para la gente que no ve, o las personas con autismo que entraron en un momento en un bucle de depresión, de crisis, y en realidad nadie vio por ellos, y al final cuando ya todo explotó, recién el gobierno dijo, me voy a poner las pilas. Pero como parte de sus proyectos,
¿Tienen alguna solución para este tipo de males? Ya, un punto previo. Cuando fui decano del Colegio de Sociólogos, realizamos el primer Congreso de Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad, el 2015. Y el 2017, cuando fui presidente de los colegios profesionales, realizamos el Congreso Multidisciplinario. Y es más, acordamos que fue una iniciativa que cuando uno se colegia, paga un monto. El acuerdo fue que una persona con discapacidad no pague nada, como un factor de inclusión social. Pero yendo y mirando hacia adelante, porque he conversado con varios núcleos de personas con discapacidad, hay 4 factores que involucran a los distintos situaciones específicas de personas con discapacidad auditiva, en fin. Uno es el tema de trabajo. Hay una ley que señala que hay un porcentaje determinado que debe considerar las empresas en la contratación a personas con discapacidad. ¿Qué porcentaje de empresas lo cumple? No tengo el dato actualizado, pero hasta el 2019 estaba en torno al 10-12%. Puede haber mejorado, no lo sé, pero tengo la impresión que no hay datos oficiales. Segundo, en términos educativos. En realidad hay una postura de muchos colegios, tanto privados como estatales, excluyentes. Esta es una persona con discapacidad, y disculpen la palabra, poco más que un apestado, que es una injusticia y es algo inhumano. Entonces, por lo tanto, en educación hay que considerar los elementos. Tercero, en salud. En salud, inclusive hay lo que se llama el concepto de enfermedades raras, que lo aprendí en el Congreso Multidisciplinario. No es necesario ser un profesional de la salud para tener el criterio, donde en la práctica no había nada y no había prevención. Y lo cuarto es la infraestructura. Hay un texto de un alemán de los años 60 que se titulaba La inhospitalidad de nuestras ciudades. Ciudades inhóspitas, poco amables, en general, para las personas con discapacidad, trascuernos, palos. Y ese es un elemento de exclusión, de discriminación que tiene que cambiar. Y algunas iniciativas van en esa dirección de poder articular una propuesta de conjunto, porque si lo hacemos por partes, simple y llanamente podemos mejorar esto, pero si no hemos atacado el problema primo hermano, al final soluciona acá y salta por ahí. Y para poder realizar todo esto que nos estamos comentando ahora, ¿usted confía plenamente en Verónica Mendoza? Sí, lo conozco. Mire, en mi caso, yo soy una persona que he tenido un compromiso social desde muy joven. En el colegio fui presidente de promoción, fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica cuando estudiaba ahí, y bueno, siempre he estado involucrado, he sido gerente de participación vecinal de la Municipalidad de Lima con el doctor Alberto Andrade, el último gran alcalde que ha tenido Lima, y en ese proceso he podido interactuar con distintas personas, y trabajé con el doctor Pérez de Cuéllar también. Y en ese proceso, y por el rol que he cumplido, yo tuve oportunidad de dialogar con Verónica Mendoza y puedo observar en ella 2 cosas. Una visión integral de país. Primero, visión integral de país. Segundo, un criterio de trabajar con equipos integrados. Visión integral, equipos integrados y con personas íntegras. Creo que eso es algo importante y es una mujer muy valiosa, más aún en una etapa en la cual las mujeres están desempeñando labores importantes. Y aquello de, por ejemplo, el terruqueo, que le han dicho que ella es de Abimael Guzmán, yo me río cuando he visto una foto trucada. Ella aparece junto a Abimael Guzmán. Abimael Guzmán está en la cárcel desde 1992 y Verónica Mendoza en 92 tenía 12 años. A buenos entendedores, no más palabras, entonces ni hablar. Además me queda claro, Verónica, con el terrorismo, ella es el agua y el aceite de Guzmán. Nada que ver. Es decir, Guzmán Abimael, ¿eh? No debemos juntar a Verónica con el terrorismo, no tiene nada que ver. Absoluto, si no yo no estaría, no, ni hablar, nada que ver. Lo que pasa es que quienes tienen orfandad de ideas recurren a eso. Yo me divierto viendo varios memes, así como también el hecho de que se quiere seguir el camino de Venezuela. Eso es falso. Acá lo que buscamos es un camino nacional y cada país
tiene su vía propia. Entonces, el partido de Verónica Mendoza no tiene nada que ver con el chavismo. No. Nada. Nada. Entonces, más o menos, ¿qué línea están siguiendo? Bueno, yo diría hay que recoger lo mejor de lo que fue la propuesta mariateguista, por supuesto de José Carlos, no de Aldo Mariate, que lo otro, eso no es propuesta, ¿no? ¿Qué significa la vía nacional para cambios profundos? Lo que en sus escritos hablaba sin calco ni copia. Por ejemplo, uno no va a caminar en una economía monoproductora, como existe en otros países acá, que cuando hay una crisis se cae. Tenemos que ir a la diversificación productiva. Segundo, somos pro inversión, que sonará un poco raro, pro inversión en el sentido de que promueva el capital nacional, desde la micro, pequeña hasta la gran empresa, con reglas claras y bienvenida a la inversión extranjera, pero sin privilegios. En tercer lugar, que respete el medio ambiente. No puede ser que haya transnacionales que en su país respeten escrupulosamente las normas y acá vengan a hacer lo que quieren con nosotros, coimeando a políticos y funcionarios. Y en cuarto lugar, como parte de eso, la prioridad educativa, que es donde yo estoy apuntando a una nueva reforma integral de la educación, porque en el Perú las dos reformas integrales de educación se dieron en 1920, en el gobierno de Leguía, y el 72 con Velasco. Y lo que ha habido después son medidas aisladas, incluyendo el tremendo retroceso del 96, cuando Fujimori dio la educación con fines de lucro, que ha dado lugar a universidades como la de Luna, los Telesub, compañía, que son una vergüenza para la educación. Una consulta. ¿Usted considera que Venezuela es una dictadura? Yo creo que es un régimen autoritario. Digo un régimen autoritario por lo siguiente. En el régimen político hay el tema de fondo, forma y en la relación Estado y gobierno. En Venezuela ha habido elecciones y acaba de haber una elección al Congreso. Es más, la Unión Europea hace 24 horas ha desconocido a Guaidó, que se supone era el presidente interino. Entonces, lo que está diciendo es que critica que hay un régimen autoritario, pero el régimen dictatorial corresponde a la existencia de un solo poder. Ahí hay varios poderes, lo que pasa es que los poderes son criticables en su ejecución. Entonces, para usted, ¿cuál es la diferencia entre Maduro y Fujimori? Bueno, en el caso de Fujimori fue un autócrata, fue un gobernante, digamos, democrático hasta 1992, el 5 de abril, cuando dio el autogolpe de Estado. Y ahí en la práctica se tiró abajo el Poder Judicial y todos los poderes. Y fue eso. Entonces hay una diferencia respecto a ello. Pero en cualquiera de los casos, personalmente, recuso una dictadura, cualquiera, pero también critico un régimen autoritario, impositivo, incluyendo el señor Trump, lo que ha hecho en las últimas horas, en el país de la Estatua de la Libertad, claro, prácticamente como fuerzas de choque, irrumpiendo en el Capitolio y respetando las propias reglas democráticas. Un Trump en un intento de golpe de Estado, y un Trump que terminó siendo un tramposo. Gran juego de palabras. Vamos a realizar, ya para finalizar la entrevista, porque también nos gana el tiempo. Por supuesto. Le voy a mencionar algunas palabras y usted me debe contestar lo primero que se le venga a la mente, sin pensarlo. Ya, correcto. Genial. Bueno, pensamiento rápido, no tanto. Quiero escuchar su subconsciente. Ya, correcto. Bueno, Genial. tengo un hermano mayor que es psicoanalista y he conversado con él bastante. Entonces cae genial lo que vamos a hacer ahorita. Ping-pong. Ping-pong, exacto. Con una fácil. Verónica Mendoza. Estadista. Izquierda peruana. Gran posibilidad. Constitución del 93. Negativa. Francisco Sagasti. Malagua. Martín Vizcarra. Media caña. Keiko Fujimori. Lo peor. Manuel Merino. Nauseabundo. COVID-19. Terrible. Finalmente, Pilar Macetti.
pienso. Exacto. Listo, no pasa nada. Ministra. Bueno. Que debería ser más ministra. Muchísimas gracias, señor Rodríguez, por estar aquí. Le deseamos todos los éxitos en su candidatura al Congreso y esto fue Entrevista Digital. ¿No?